Capítulo 10 del libro de Juan. Hemos visto cómo Jesús les ha hablado a los judíos que le seguían a Él y les ha dicho algo acerca de su identidad, de que Él es la puerta, la única puerta por la que pueden hallar salvación. Pero también les ha hablado diciendo que Él es el buen pastor, que está dispuesto y que dio su vida por las ovejas. Entonces, con estas dos declaraciones, Él está dándoles a entender a los judíos de que Él es Dios, de que Él es el verdadero Hijo de Dios y que no hay manera de poder perderse, es claro. Pero, como sabemos, los judíos se resisten a creer, se resisten a poder aceptar esta verdad por parte del Señor. Y Él les dice, ustedes no creen, ustedes se resisten y no quieren escuchar porque ustedes no son parte del redil. Ustedes no son parte de mi redil, de los creyentes, de los que han dispuesto sus corazones para venir y creer en el verdadero Hijo de Dios. Así que, por medio de esto, el Señor los va a confrontar abiertamente en la siguiente sección que vamos a estar estudiando hoy, porque ellos quieren justificar en no creer en Cristo, en no creer en Jesús, de que Él es el Mesías, por lo que ellos han interpretado de la ley. Y Jesús va a utilizar las Escrituras para confrontarlos y evidenciar cómo todas estas cosas que están en las Escrituras se han cumplido en Él. Entonces, vamos a encontrarnos primero en el marco de una celebración conocida como el Hanukkah, que es la celebración o la dedicación del templo. Esta celebración no es ordenada por Dios, pero el pueblo decidió celebrarla. Entonces, resulta que en el año 164 aproximadamente antes de Cristo, esto es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel se encuentra rodeado por el rey sirio y ellos son conquistados, son gobernados por este rey. Este rey levanta una imagen en el templo, precisamente en el altar, levanta una imagen de Zeus, profanando completamente el templo de adoración. Entonces, cuando los israelitas logran vencer a este rey sirio, llegan a dedicar nuevamente el templo, limpian el templo de todas las imágenes paganas y lo dedican nuevamente a Jehová. Mas sin embargo, esta fiesta no fue ordenada por Dios y el pueblo aún así quiso celebrarla y dedicarla dentro de sus tradiciones. Entonces Jesús está en Jerusalén y mientras los judíos están celebrando esta fiesta, Él va a estar en el pórtico de Salomón, que era el lugar en donde era conocido principalmente porque los gentiles podían llegar hasta ahí. Ese era su límite, no podían entrar al templo. Entonces Jesús está en ese lugar cuando de repente los judíos comienzan a rodearlo y vamos a ver la confrontación, vamos a ver las palabras, las preguntas que tenían ellos acerca de Jesús. Entonces vamos a ir al versículo 22 en capítulo 10 de Juan. Dice: celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esta pregunta parece una broma, más bien, porque Jesús les ha dicho abiertamente que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo. Sus obras lo respaldan, sus palabras, las profecías predichas por Dios en el Antiguo Testamento también lo respaldan. Entonces, muchas veces recordemos que la expectativa de los judíos era que el Mesías, el que ellos habían interpretado que iba a venir, iba a ser un líder político religioso, que iba a librar al pueblo de Israel del imperio romano, iba a gobernar sobre toda la tierra. Entonces, al ver a Jesús,
ellos están turbados de su alma, porque lo escuchan hablar, ven sus obras, pero él no encaja en el perfil que ellos tienen acerca del Mesías. Entonces, con toda la razón, ellos están turbados, están, por decirlo así, airados, confundidos, no saben ya ni qué inventar acerca de Jesús. Pero también es porque sus corazones están tan endurecidos, son tan orgullosos, que no se permiten creer que Él es el Mesías. Entonces, por eso vienen, rodean a Jesús buscando algún pretexto para poder atacarlo físicamente. Y el momento idóneo para hacerlo es ahora, porque está en el pórtico de Salomón, está acá en el templo, y están preguntándole directamente: díganos si usted es el Cristo, porque con esto ellos tendrían oportunidad de poder apedrearle según la ley. Entonces Jesús no va a huir, sino más bien se va a quedar y va a tomar su tiempo para refutar con ellos. Versículo 25 dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y esto es algo importante, porque Jesús está diciendo: las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Esto está ratificando que Jesús está caminando conforme a la voluntad del Padre, no bajo sus propios criterios, bajo su propia opinión. Las obras de mi Padre que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, Jesús les está utilizando una imagen que ya les había hablado, acerca del buen pastor, acerca de el redil, acerca de que Él es la puerta. Y les está diciendo: ustedes no entienden, por más que baje del cielo el Padre y les haga entender y les diga que yo soy el Cristo, porque ustedes no son de mi redil, ustedes no son mis ovejas. Sus corazones están incrédulos, están endurecidos, no quieren entender. Por más obras que vean, por más milagros que hayan sido testigos ellos, y por más que hayan escuchado las palabras de Jesús, no quieren comprender de que Él es el Cristo, que Él es el verdadero Hijo de Dios. Entonces, el problema no está en el intelecto de ellos, el problema está en el corazón de ellos. Y saben, muchas veces esta es la misma posición que vemos a muchas personas el día de hoy. Dinos si tú eres real. Dios, si usted es real, muéstrese. Cuando Él nos ha mostrado a través de la historia, por medio de sus obras, a través de su palabra, y nos ha sustentado de que Él es real, y de que Jesús es real, y de que Él está vivo, y que solamente a través podemos tener salvación. Basta con solo respirar, ver a nuestro alrededor la creación, para sustentar sus palabras de que Él existe, de que Él es el Creador. Pero nos resistimos muchas veces, nos resistimos a verlo. Y este es el problema, no en el intelecto, no en las pruebas, en las evidencias. El problema está en el corazón. Versículo 27, dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Entonces, las ovejas que le pertenecen al Señor, ¿qué hacen? Escuchan su voz y lo siguen. Son obedientes. Este es un elemento muy importante para el creyente. Si usted pertenece verdaderamente al Señor, a su redil, usted escucha su voz y camina en obediencia a su palabra. Escucha su voz
y obedece su palabra. Es sencillo. Cuesta, sí, porque nuestra carne quiere jalarnos hacia uno u otro lado. Pero el Señor nos habla y espera que nosotros obedezcamos a Él. Esa es una de las muestras que verdaderamente somos parte de su redil. Entonces, y esto podemos analizar nuestros corazones. ¿Es usted una oveja de Jesús? Podemos preguntarnos, ¿hemos estado caminando en obediencia a su palabra? Porque esto es lo que nos va a identificar que verdaderamente pertenecemos a Él. Ahora, hay muchas personas que intentan decir que pertenecen a Él, pero que en realidad no pertenecen a Él, porque no caminan bajo su voluntad, caminan en sus propias obras. Aunque sean obras religiosas y quieran aludirle a Dios de que es su palabra y sus obras y su voluntad, pero están caminando bajo sus propios criterios. Entonces, eso los convierte en engañadores, en desobedientes, en alguien que no pertenece al redil del Señor. Su palabra es esta, a la cual debemos de ir y debemos escuchar y obedecer. No nuestros pensamientos, no nuestros sentimientos, no a nuestras ideas, filosofías, etcétera, sino su palabra, porque es su voz la que debemos de seguir. Versículo 28 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Solamente Jesús puede decir esto, que Él les da vida eterna a los que vienen a Él, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él fue quien pagó el precio en la cruz. Solamente Él puede darles vida eterna, y los que vienen a Él, nadie las puede arrebatar de su mano. Y vean lo que dice el versículo siguiente, versículo 29. Mi Padre me las dio, es mayor que mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y con esto podemos estar completamente seguros de que estamos en buenas manos. Hay dos manos que nos están sosteniendo, la del Hijo y la del Padre, y nadie nos puede arrebatar de su mano, porque solamente Él es quien puede darnos salvación, porque solamente el Padre y el Hijo son los que nos pueden sostener con tal fuerza y con tal magnitud. Nadie más, solo el buen pastor, y solo el buen pastor nos puede dar vida eterna, gratuita, por gracia, solamente Él. Y entonces es hermoso pensar de que por más de que los fariseos hayan querido omitir a Jesús en su tiempo y hayan querido dirigir al pueblo hacia otro lado, hacia la religiosidad y hacia los ritos y todo el ritual que ellos tenían para poder tener salvación, Jesús les está diciendo ahora que solamente Él les puede dar vida eterna, y que todas esas ovejas que el Padre ha señalado dentro del pueblo de Israel, nadie las puede arrebatar de su mano, ni ellos. Y sabe, ninguno prevaleció contra el pueblo de Dios. Incluso en el libro de Hechos, cuando Jesús asciende al cielo, sus obras, su palabra continúa dando evidencia de que Él es real. Continúan llegando más creyentes a la iglesia, y ninguno de ellos pudo ser arrebatado de las manos del Padre. Ninguno pudo prevalecer contra la iglesia. Y hasta el día de hoy, por más que este mundo quiera venir con distracción y con bombardeos acerca de sus filosofías, de sus creencias, de sus posiciones, no pueden prevalecer contra la iglesia, porque somos suyos, porque sus manos nos sostienen, porque somos su pueblo, somos su iglesia, somos su cuerpo. Amén. Versículo 30, en esta sección Jesús termina diciéndoles: yo y el Padre somos uno, aludiendo a su deidad, aludiendo a esta comunión que había entre el Hijo y el Padre. Y esto
los fariseos lo van a comprender. Finalmente, porque veamos versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Finalmente ellos están comprendiendo de que Jesús está diciendo: yo soy Dios. Algo que les había dicho muchas veces atrás. Yo soy la fuente de agua viva, yo soy el pan que desciende del cielo, yo soy la puerta, yo soy el pastor. Entiendan, parece que finalmente lo están comprendiendo, pero no para bien para ellos, sino más bien para mal, porque se resisten de igual manera a creer en Él. Versículo 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es interesante, ellos en Levítico capítulo 24, la ley habla de que todo hombre que aluda o que diga tal declaración acerca de que Él es Dios, es digno de muerte por medio de ser apedreado. Es una blasfemia, es una ofensa contra Dios, que un hombre pecador se diga a sí mismo Dios, porque Dios es santo y sublime. Entonces eso es lo que ellos tienen en mente, esa es la manera en la que están viendo a Jesús. Por eso anteriormente muchas veces dijeron: pero este es un hombre pecador, ¿cómo es que puede hacer estas obras? Él es un pecador, ¿cómo es que puede hacer milagros? Y aparte de esto, aludían de que Él es pecador porque en el día de reposo Él estaba haciendo milagros. Entonces estaban juzgando por lo que estaban viendo, estaban juzgando según sus estándares, su misma interpretación de la ley, y no conforme a lo que verdaderamente Dios estaba hablando en su palabra. Entonces veamos cómo ellos dicen: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esta declaración la verdad es que estas palabras de los judíos son muy acertadas, porque Jesús es Dios, y más bien podríamos interpretarlo de esta manera: es al contrario. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo haciéndose hombre, y ahora, siendo hombre y al mismo tiempo Dios, va a volver a su trono. Entonces ellos están afirmando de que Jesús está hablando claramente, abiertamente, de que Él es Dios. Esa es su posición, de que Él es el verdadero Hijo de Dios, y por eso quieren apedrearlo. Pero Jesús sabiamente le responde: ¿por cuál de las obras que mi Padre me ha enviado a hacer, por cuál de ellas me van a apedrear? Y ellos reconocen las buenas obras de Jesús. Y esto es importante, porque entonces quiere decir que ellos están viendo sus obras, están escuchando sus palabras, las cuales son su sustento, pero aún así están cerrados, no quieren creer. Tienen todas las evidencias, pero ellos se resisten a poder acceder a creer en el Señor Jesucristo. Ahora, Jesús utiliza el Salmo 82, el versículo 6, para argumentar con ellos. Jesús en versículo 34 les dice: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Versículo 35: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Vamos a ir un momento al Salmo 82, versículo 6, para ver qué es lo que dice. Salmo 82, versículo 6. Porque los judíos están ceñidos en juzgar, pero parece que olvidan muchas de las leyes, mucho del Antiguo Testamento, de lo que habla la palabra.
Versículo 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Eso es lo que dice el Salmo 82:6. Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Sabe de quién está hablando en este momento, en este contexto? De los jueces y gobernantes, los cuales Dios va a amonestar por su injusto juicio. Y este término se le aludía a toda la persona que tuviese un oficio, desempeñara un oficio que se asemejara a alguna cualidad de Dios. Por ejemplo, gobernar, juzgar, dictar sentencia. Entonces, a esto es a lo que Jesús se está refiriendo para refutar su posición, para defenderse. Ustedes dicen en la ley que son dioses. Y la ley es inquebrantable, la escritura es inquebrantable. Entonces ellos se estaban ofendiendo porque Jesús se dijera a sí mismo Dios, lo cual es real, es verdad. Pero lo que está poniendo en evidencia es su ignorancia. Porque ellos no tenían problema alguno en decirle Dios o en decir dioses, darle este título a aquellos pecadores, aquellos hombres imperfectos que estaban en una posición de gobierno o de jueces, de autoridad para dictar sentencia. Pero cuando Jesús se dice a sí mismo Dios, ellos se horrorizan. Y sabe, este mundo está en la misma posición que estos judíos. Porque este mundo no tiene problema en diosificar o en adorar y en dar gloria a todo lo demás que no sea Dios. Pero cuando la verdad de la palabra de Dios los confronta, entonces se sienten horrorizados de que Dios quiera su gloria, de que Dios quiera toda la atención, de que Dios quiera nuestras vidas y nuestros corazones. Se horrorizan porque se resisten a darle la gloria a Dios. Y esto es el sistema de este mundo, del sistema de tinieblas, de pecado. Esto es lo que busca que nuestro enfoque no sea Dios, sino que sea la confusión, el engaño, el pecado. Sí podemos ver cómo este mundo está actuando de una manera de engaño, de mentira. No tienen problema en poner en un trono a un animal, a la naturaleza, a los hombres, a mentes brillantes. No tienen problema con eso. Pero tienen problema cuando es Dios, el único y verdadero, cuando quiere tomar su trono. Pero ¿saben? Por más que los hombres y este mundo quieran tirar abajo a Dios del trono, no lo van a lograr, porque Él es supremo, Él es soberano, Él es todopoderoso. Pero, de nuevo, encontramos esa resistencia en este mundo, al igual que Jesús estaba encontrando la misma resistencia en su tiempo con estos fariseos. Ahora, ellos están, algo que podemos ver respecto a este mundo, al sistema de este mundo, es que erróneamente están buscando adorar a la creación y no al Creador. Están enfocando su mirada en cómo poder dar gloria a la creación, a las obras, pero no al que las hizo. Entonces, de nuevo, el problema no está en el intelecto del hombre, el problema está en su corazón, porque solamente a través de Jesús es que pueden encontrar salvación. Y los hombres lo que están buscando es vivir sus vidas de muerte y rechazan al único que puede darles salvación, y ese es el Señor Jesucristo. Versículo 37 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí,
creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, Jesús les está diciendo, si yo hiciera las obras por mi propia voluntad, porque tengo el poder y la autoridad, no me crean. Pero son las obras de mi Padre, no las que yo hago por mi propia opinión, sino las de mi Padre. Entonces, no me crean a mí si ustedes quieren, pero créanle a las obras que están respaldadas con las palabras del Padre. Y es donde tenemos que encontrar esta conexión, que su palabra se sustenta con las obras. Y es ahí la evidencia. Y no solamente estamos hablando de la palabra de Dios, a través de la historia, las palabras de nuestro Señor se han ido concretando a través del tiempo y son evidentes. Son evidentes, no son disparates, no son historias, es la verdad. Y se ha ido concretando y se ha ido sustentando hasta el día de hoy. Y lo continuará haciendo hasta la eternidad. Amén. Posterior al ascenso de nuestro Señor Jesucristo al cielo, los discípulos continuaron haciendo obras que sustentaban lo que Jesús ya les había dicho. El día de hoy, la iglesia continúa siendo guiada por Dios para que ande en buenas obras que sustentan lo que el Señor Jesucristo y el Antiguo Testamento también respaldan. Porque como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, Dios ha preparado esas obras desde antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las ha preparado y no son cualquier obra, y esto es muy importante. No es cualquier obra la que viene de Dios. Sí, pueden haber muy buenas ideas, buenas intenciones, buenos deseos, muy buenas obras, pero esto no quiere decir de que Dios las esté guiando. Y sabe, es peligroso, porque cuando no estamos caminando en las obras que son del Padre, así como Cristo lo hizo, estaríamos caminando en desobediencia. Estaríamos caminando a nuestra manera, estaríamos llevando nuestro cristianismo a nuestra manera, a nuestro parecer. Y eso es peligroso porque estaríamos caminando de nuevo fuera de su voluntad. Entonces son obras que el Padre ya ha predestinado para la iglesia, para el creyente, así como lo hizo para Cristo. Por eso, si Él no se salió de la voluntad del Padre en las obras que Él le había enviado a hacer, ¿por qué nosotros queremos hacer lo contrario? No tiene sentido. Cristo nos está modelando cómo debemos de seguir en sumisión a Dios. No en buenas ideas, en buenas intenciones, sino en su voluntad y caminar bajo su voluntad. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Versículo 38, Jesús les está diciendo, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras. ¿Para qué? Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Este es el objetivo. Por eso es que debemos caminar en obediencia. Por eso es que Cristo no se salió de andar en obediencia bajo la voluntad del Padre. Porque era necesario que a través de esto Dios las usara para que todos los demás, los judíos, creyeran y conocieran que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. El día de hoy, nosotros como creyentes, la iglesia en general, debe caminar bajo la voluntad de Dios en sus obras para que el mundo pueda ver, para que el mundo pueda creer y conozca que verdaderamente estamos caminando bajo la voluntad de Dios y para que conozca que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el objetivo. Ahora, con esto también podemos ver
que Jesús, más allá de defender un argumento, lo que está haciendo es extendiendo misericordia a estos hombres. Porque Él se está defendiendo, Él está tomando de su tiempo. Él pudo haberlos dejado con sus enredos y sus pensamientos y ya. Pero Él está tomando tiempo con estos judíos por amor a ellos. Él se está defendiendo no porque lo necesitara, sino porque ellos necesitan tener las evidencias, con tal de que le conozcan, con tal de que crean en Él. Y sabe, Jesús está caminando con paciencia con ellos. Está siendo sumiso, está siendo manso, está siendo humilde. Porque Él, siendo Dios, pudo haber hecho algo y ya, ustedes no creen, allá ustedes con sus pensamientos, y se va. Pero no, Él se queda para mostrarles la verdad. Aunque sabía que sus corazones están duros, está mostrándoles la verdad, porque su misericordia se trata de eso. Que aunque estemos necios en nuestro pensamiento, ceñidos con nuestras filosofías, el Señor nos muestra su verdad, esperanzado de que podamos conocerle y creer en Él. Entonces, de nuevo, no es porque Jesús lo necesitara, es porque ellos necesitaban conocer a un Salvador. No es porque nosotros estemos anuentes o renuentes a no creer en Él nada más. No es porque Él lo necesite que nosotros creamos en Él, es porque nosotros necesitamos a un Salvador. Por eso el Señor nos expone a su verdad. Pero también es para que ya no tengamos excusa de que no se nos dijo, no tengamos excusa de que no teníamos las evidencias. Jesús las está exponiendo, sus palabras y sus obras, para que tuviesen ellos que sopesar en sus corazones si verdaderamente iban a ceder y creer en Él o no. Versículo 39, claramente, procuraron otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos. Se escapó, ¿saben por qué? No por miedo, sino porque no había llegado su hora. Entonces se escapó de sus manos. Versículo 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Wow. Vemos el contraste de corazones endurecidos, corazones incrédulos, ahora corazones listos y preparados para recibir al Señor. Es interesante porque Jesús volvió a donde Él inició con su ministerio. Esta ciudad, y usted lo puede ver en el capítulo 1, se llama Betábara. Él regresa a este lugar donde Juan el Bautista había estado bautizando para arrepentimiento, en donde había estado anunciando de que he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en donde Él decía: Él viene después de mí y es antes que mí, aludiendo a la eternidad y a la divinidad de Jesús. Todas estas declaraciones Juan las había hecho en este lugar, porque su trabajo era preparar el camino para cuando viniese el Mesías. Y entonces, a su tiempo, a su momento, Jesús regresa a este lugar. Y los hombres saben, recuerdan las palabras de Juan, de que Él no hizo ninguna obra, pero lo que Juan dijo acerca de es verdad. Y están viendo las obras de Jesús y están escuchando sus palabras y dicen: claro, verdaderamente es el Hijo de Dios. Y entonces muchos creyeron en Él. ¿De qué lado estamos? ¿De los incrédulos? ¿De los que nos resistimos a creer? ¿O de los que tenemos corazones accesibles, dispuestos a ser enseñables por nuestro Señor para creer en Él, para conocerle?
Es una pregunta que podemos analizar en nuestras vidas. Es una pregunta que nos va a llevar a darnos cuenta en dónde estamos realmente como creyentes. ¿En dónde estamos? Jesús quiere argumentar contigo, Jesús quiere argumentar con el incrédulo, no que usted sea un incrédulo, pero con los creyentes y con los incrédulos, no porque Él necesite mostrarle a usted la verdad, sino más bien porque usted y yo necesitamos conocer la verdad, que no se trata de un rito religioso, que no se trata acerca de la religión, que no se trata acerca de rituales, la liturgia, se trata de conocer verdaderamente al Señor. ¿Y sabe cuál es la manera de conocerle? Para llegar a creer en Él, teniendo intimidad con Él en oración, leyendo su palabra y teniendo comunidad como congregación para escuchar su palabra. De esta manera podemos conocerle y podemos llegar a poner nuestra fe en Él. No porque alguien nos empuje, no por convencimiento, sino por la convicción que el Espíritu Santo puede traer a nuestros corazones. Solamente Él. Y sabe, a través de la historia, las palabras del Señor se han mantenido firmes, constantes, no han variado. Las filosofías y las hipótesis y cuestionamientos del ser humano han variado conforme a lo largo de la historia, pero las palabras del Señor se han mantenido firmes y fieles y se han ido cumpliendo. Lo que nos fundamenta que verdaderamente lo que está acá escrito no fue nada más que fue un hombre el que las escribió, o fueron varios hombres quienes las escribieron. Porque estamos hablando de que la palabra de Dios fue escrita en un periodo de alrededor 1500, 1600 años, por diferentes hombres, en diferentes épocas, con diferentes estatus sociales, en diferentes continentes, y todos coinciden de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el único camino, es la única verdad, es el único que puede darnos vida. Entonces, si tenemos todo este argumento, toda esta evidencia, este fundamento, y las vemos plasmadas también con las obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas, no hay duda. Nada podrá refutar eso. Nada podrá tirar abajo nuestra fe. Porque su mano nos va a sostener. Su mano va a ser evidente en nuestras vidas. Y nada nos va a poder arrebatar de su mano. Entonces, de nuevo, ¿en qué grupo estamos? ¿De los que rechazamos la verdad y queremos vivir nuestro cristianismo a nuestra manera? ¿O los que aceptamos la verdad, los argumentos del Señor y queremos conocerle y creer en Él cada día más? Gloria a Dios por esto, porque ya no tenemos excusa para decir, no, el Señor, no, es que la palabra, yo oro y todo, pero no leo la Biblia. No, yo leo la Biblia, pero no oro. Solamente como para ganancia intelectual. No. Hoy usted puede comenzar a conocer verdaderamente al Señor, al Dios Todopoderoso, que puede darle salvación a usted a través de su palabra, por medio de su Espíritu, por medio de la oración y teniendo esta relación y comunión con Él. Amén. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos anima. Señor, gracias porque tu palabra redarguye o confronta nuestro pecado, nuestros pensamientos, nuestras malas enseñanzas, Señor, la manera en la que muchas veces hemos sido mal enseñados acerca de tu verdad, pero gracias porque cuando venimos a tu palabra a estudiarla, Señor, tú traes limpieza y purificación a nuestra vida para poder conocerte verdaderamente. Y te damos toda la honra y la gloria a ti, porque si no fuésemos expuestos a tu palabra, no podríamos conocerte realmente. Gracias porque
tus palabras son fundamentadas con tus obras. Y podemos ver que completamente es evidente de que tú eres real, de que tú hoy vives en nuestras vidas, en nuestros corazones, que solamente tú puedes darnos vida eterna. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén y amén.